ver si por fin. Sí, yo tenía Ya muchas estamos ganas. aquí. Total, tenía muchas ganas de conocerte y estar contigo a solas hablando, porque nos conocimos gracias a la fundación de Apdice. Las primeras reuniones de 2020. Correcto, pandemia. La Fundación 2021. Muy entretenido, la verdad. Lo recuerdo con muchas horas en videollamada, pero muy productivas. Y no, creo que fue todo un acierto hacerlo. Y yo estoy muy contenta de estar aquí. Hombre, desde entonces estamos forjando profesión, que es lo más importante. Total, reconocimiento. Conociéndonos entre nosotros, siendo Sí. más críticos, deconstruyéndonos, aprendiendo mucho Total. en muchos temas, en Sí, sí. diversidad, inclusión, forma de trabajo de otras personas, lo que está sucediendo fuera de España y a nivel legal, que es muy importante Sí, importante. aprender y marcar nuestros límites, que Totalmente. también hacia afuera tenemos que saber decir no a muchas cosas. Exacto. Sí, aprender de los errores y bueno, compararnos para bien, para mejorar. Estoy totalmente de acuerdo. Ese es un gran temazo, porque yo, a raíz de la formación de la asociación y de ir escuchándonos en todo este proceso personal, miro hacia atrás y me doy cuenta de tantas cosas que cambiaría por el propio paso del tiempo, la evolución de la sociedad, de la industria. Dices, no, esto quizá ahora lo enfocaría de una forma muy diferente. Y creo Bueno. que es el camino, ¿no? que juntas, porque hay que hablar más en femenino que en masculino, ya que la dirección de casting es eminentemente femenina, y ahí mi primer aplauso y el aprendizaje continuo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pues yo tengo mucha curiosidad de a lo que te dedicas, porque Wow. nos dedicamos a lo mismo, pero al mismo tiempo no. Yo creo que mi familia también, muchas veces. ¿Qué estás haciendo ¿Quieres encerrado saberlo? en teatros, en salas oscuras? Digo, no, todo está bien, todo está limpio. Pues sí, o sea, yo desconozco totalmente cómo funciona el proceso de la dirección de casting en artes escénicas y me gustaría que me explicaras un poquillo. Pues yo he trabajado en ficción, en audiovisual y en artes escénicas. Son primos hermanos. Lo que nunca he hecho es publicidad, que ahí sí te necesito para las mismas preguntas que nos vayamos iluminando el uno al otro. En artes escénicas es un trabajo de equipo, principalmente, y todo se vive muy en contacto con el equipo real que va a dirigir los proyectos. Podemos diferenciar el tamaño, la tipología de los proyectos. Una obra de texto de 2 personajes, donde básicamente las pruebas o el casting se hacen casi directamente con dirección y se pasa a un texto elegido. En esos casos las opciones ya van muy marcadas, porque Claro. digamos son procesos sencillos y al haber la mayoría de las veces al andar con la venta del proyecto, se necesita que haya algún tipo de enganche, de tirón, porque si no, no se acude a la dirección de casting. La dirección de casting aporta al casting de artes escénicas, de artes vivas, el conocimiento y una mirada muy amplia nacional a todo el talento que hay. En la industria es un puesto que antes asumían los ayudantes de dirección, ayudantes de producción, y iba un poco a través de contactos, estaba muy hecho. A día de hoy se sigue haciendo la llamada, oye, tenemos 2 actores, ¿a quién se consigue? Pero ya cuando se acude a nosotras es porque vamos a dar un plus de conocimiento de cuál pueden ser las agendas de las personas, cómo puede ser la relación entre esas 2 personas o grupo de personas que vayamos a formar. Y en esos proyectos pequeños es detectar si hay feeling, si hay interés entre dirección y artistas. Y todo va cuadrando. Si vamos ampliando el tamaño y ya en las artes escénicas van interfiriendo, van entrando más disciplinas, como puede ser la lucha escénica, el clown, el canto, el baile, ya vamos a un gran formato o a un musical. Ahí empiezan los grandes melones. En un casting vamos al mayor tamaño, ¿no? un gran musical. Tenemos que diferenciar pruebas de interpretación, pruebas de baile, pruebas de canto, por poner las 3 áreas típicas, ¿no? Claro, porque hay papeles que requieren de esas 3 habilidades, pero hay otros que quizás solo es danza, Claro, bueno, ya es mucho, pero quiero decir que a lo mejor el perfil ahí es más acotado y no es necesario que tengas todos los palos, ¿no? Que cubras. Siempre el primer proceso desde la dirección de casting es conocer
el proyecto e ir viendo las características que demanda cada uno de los personajes. Pero hablando en general, un poco, una vez que has estudiado, pensemos que todo el mundo tiene que hacer de todo para entender primero el proceso. Que al final ellos están formados en todas las tablas, ¿no? No necesariamente, ¿No? Vale, no necesariamente. Esto... En España cada vez tenemos más formación. Desde el éxito del Hombre de la Mancha en el 96-97 y su hito a nivel de crítica, nunca ha dejado Madrid de tener grandes producciones musicales. Es lo que se llama el asentamiento del gran formato en la capital, en estrecha comunicación con Barcelona. Siempre en función de temporadas, Barcelona ha tenido más proyectos que Madrid y se van alternando. Antes había más giras, ahora hay menos, pero a partir del 96 se siembra una semilla que ya lleva a que 2 generaciones, los nacidos a principios del 2000, digamos, y 2010, se estén formando ya mucha escuela infantil y el nivel pues, haya crecido muchísimo, muchísimo. Pero sigue habiendo talento que se especializa o que ve sus capacidades limitadas. Hay grandísimos actores que no tienen por qué bailar y en musicales o en proyectos de muchas disciplinas pueden tener también su cabida. O que se puede ser cantante, bailarín, actor, cantante, hay muchas opciones. Pero lo que sí está claro es que en España se ha crecido muchísimo, muchísimo en todos los sentidos. Y mucho talento español ya está demandado fuera de España, que eso es maravilloso. Tenemos el caso, por ejemplo, de Mireia Mambo, que la exportamos a Londres y está triunfando allí. Increíble. Por citar uno de Sí, ellos. sí, sí. Y por continuar con la pregunta, marcamos las 3 áreas. Pruebas de interpretación y pruebas de canto, en una primera fase suele ser pruebas individuales y el objetivo es generar interés y conocerse. Las primeras pruebas se suelen hacer con materiales libres o con alguna pequeña indicación, con el objetivo de, a partir de esa fase, ya orientar claramente, a través del equipo de dirección de casting, de producción, qué personajes pueden optar. Y en esta fase, disculpa, ¿son castings presenciales? Muy buena pregunta. Ahora mismo se tiende más a un primer casting self-tape grabado, pero hasta que no sucede el acontecimiento, digamos que sirve para un primer filtraje. Si hace 20 años el número de talento que se podía presentar a un proyecto pues podía estar en torno a las 200, 300 personas, a día de hoy son miles. Wow. Miles reales, contados. Sí, sí. Entonces, el self-tape lo que nos ayuda es realmente a ver si se está cumpliendo con los mínimos que exige la producción. Que ha exigido dirección, o si es una licencia internacional, ya viene muy marcado lo que se tiene que cantar, o la forma de interpretar, o el físico que tienen que tener determinados personajes. Que el self-tape te permite ver más personas y al mismo tiempo descubrir nuevos talentos. No se limita tanto que en el presencial. Tiene sus pros y sus contras, y esto es otro debate. No, el self-tape sí. ha venido para quedarse y es muy necesario para abrir posibilidades. Sí. Y para evitar, que me parece muy importante, defender el bolsillo del talento. Antes podía venir una persona del otro lado de España, de Almería, que es muy difícil viajar a Madrid, gastándose mucho dinero, porque en su currículum había algo interesante, pero al verle no cumple con los mínimos. Y es una pena, es una pena, porque eso se puede ahorrar. Y no son negativas para siempre, o no son negativas para todos los proyectos. No quiere decir no en este momento es exactamente eso, no en este momento. Y me puede resultar muy interesante para llamarte dentro de 2 semanas para otra cosa. Exacto. Pero ahora me sabe mal que tengas que invertir este dinero en desplazarte cuando ya se está teniendo claro. Si hay una duda, quiero conocerte. Y en artes escénicas, artes vivas, es muy importante ese tú a tú. El estar en la misma sala, poder dirigirte, mirarte a los ojos, ver, porque al final
todo es, claro, correcto, va a es ser energía. presencial. O sea, sí. Y se va a llevar... La pieza final es en vivo, o sea, Claro, es claro. Aquí no se trata de grabarnos bien Exacto. porque nos van a grabar bien. Correcto. No, es ver cómo manejamos nuestro cuerpo y cómo se puede hacer eso en un acontecimiento vivo, en un escenario, y con la repetición y las indicaciones que se vayan dando. Entonces, sí, previamente, cuando se lanza la convocatoria puede haber un prefiltraje, envíanos tu currículum, fotografía y una grabación de una escena propuesta o de algo libre para orientar hacia dónde vamos. Y en ese caso ya te podemos citar presencialmente con más tranquilidad. Entonces tenemos pruebas de interpretación y de canto que suelen ser libres e individuales, y las pruebas de baile que siempre son en grupos. ¿Por qué? Porque se requiere un tiempo en el que los maestros de coreografía explican la coreografía a seguir, y es parte de la prueba la rapidez con la que se absorben esos conocimientos. Claro. Porque ya está ahí la coreógrafa o coreógrafo y asistentes detectando cómo se van a comunicar a futuro con su posible elenco. Y ese tete-a-tete siempre es muy emocionante, porque vas viendo, ¿no?, cómo la persona va dando las indicaciones, quién las coge, quién no. Y no se trata tanto de tener una técnica excelente. Hay gente muy brillante, pero vale más la actitud que la perfección. En los pasos y demás, ¿no? En todo, en cualquier prueba. Siempre digo, y es compartido, que en esos momentos en los que estás quizá mirando un currículum o apuntando algo en el ordenador y sucede algo en el escenario que es cuestión de energía, que algo es de verdad, te hace levantar la vista y dices, wow, no sé cómo me has hecho esta llamada que me has atrapado cantando, interpretando, bailando, pero ahí estás. Quiero volver a verte en la siguiente fase. Y el objetivo de esta fase es conocerse, ver un poco el terreno de juego para ya asignar personajes, dar separatas, materiales obligados, y ahí en canto y en interpretación ya se pueden empezar a hacer cruces y ver posibilidades. ¿Y todo esto se graba? Todo esto se suele grabar para no olvidarse, sobre todo en procesos grandes, porque puede pasar tantísima gente por ahí que algún error se va a cometer. A mí me encanta pensar en camiseta, ¿no?, en llevar una camiseta que diga leitmotiv. Y uno de ellos sería, el equipo de casting siempre se va a equivocar en algo. Y por equipo de casting incluyo a todas las personas que están en esa mesa. Siempre vamos a cometer errores y hay que asumirlos humanamente. Y para el talento es muy importante que tengas en cuenta, porque nosotros sabemos, bien sabes, que van a llegar con nervios, que se van a cometer errores, y ¿qué es lo que queremos? Tranquilizar, ayudar y que hagan lo mejor posible su trabajo. ¿Para qué? Para que sean las mejores personas que hemos visto en el día. Cada vez que entra alguien por la puerta, deseamos darle la oportunidad y decir, eres tú, aunque ya lo tengamos muy claro. Totalmente. Pero técnicamente, a mí me da mucha curiosidad, entonces, cuando es grupo de baile y toca la prueba de baile, ¿con una cámara abarcas todo? No, estamos... la cámara, técnicamente, no nos olvidamos, está como recordatorio. Sirve para una semana después, si tenemos alguna duda, volver a mirarlo con nuestras notas y nuestra memoria. Sabemos, oye, pues era esta persona o esta otra, pero no se valora desde el punto de vista audiovisual. Correcto. El material que se genera es únicamente para el proceso, no se saca de ahí. Es decir, en ese momento ya tomáis nota de los que son preseleccionados, entonces luego ese material sirve para terminar de reafirmaros en vuestra... O cuando vienen las peleas maravillosas. Exacto. Porque aquí, en un proyecto en el que hay varias áreas de creación, cada creativo puede tener sus predilecciones y cuando se manejan disciplinas diferentes. A mí me gusta la candidata A, que canta estupendamente, porque yo soy director musical y quiero que cante alguien muy bien, pero al coreógrafo le interesa más la candidata B, que canta peor, pero baila mucho mejor. Entonces dirección, media, y dice, bueno, yo me voy por la candidata C, que está en un punto medio, y a ver cómo se ponen de acuerdo. Nos damos unos días, nos tomamos un café y seguimos hablando. ¿Suelen estar de acuerdo o hay bastantes discrepancias entre ellos? Hay cosas evidentes que dices, sí, esto es lo que queremos, esto es lo que queremos.
y otras veces que son luchas de muchos días, incluso semanas, buscar opciones, se dan muchas vueltas. El camino recto pocas veces es el más Total. decisivo. En publicidad ya te digo que cliente y dirección, vamos, me atrevería a decir que el 95% de veces tienen opiniones totalmente distintas. ¿Y quién suele ganar? Depende del proyecto. Es una fase que no vemos en vivo, pero nos llegan cositas, pero sí que hay mucha discrepancia. Pero eso es lo que gustaría grabar también, para ver después. Sería muy interesante, la verdad, ¿eh? Son PPMs que nosotros no intervenimos, pero wow. ¿PPM qué es? Por si alguien escucha esto, aunque estemos en privado. Sí, pues totalmente. PPM es Pre-Production Meeting y son las reuniones que los cabezas de equipo defienden como su propuesta. En publicidad suele haber dos fases, la pre-PPM y la PPM. Y se supone que la PPM ya van con las propuestas todos los departamentos aseguradas, pero bueno, en algunos proyectos se complican. Entonces son las reuniones en las que todo el equipo pues ponen la carne en el asador y ahí es donde deciden y toman las decisiones que van a confirmar pues para ir al rodaje. Y es todo muy rápido, en cuestión de días. Sí, sí, sí. Yo he llegado a hacer castings de publicidad en, o sea, un día. Wow. Un día. Desde que recibes... Sí, sí. A mí me han llegado a llamar a las 9 de la mañana. Estamos con un proyecto que necesitamos menores y por tema de permisos necesitamos hoy el casting de menores. Y luego ya para los adultos hay más tiempo, pero por un tema de papeleo tienes que correr. Y claro, nosotros... ¿Cómo es ese día? Cuéntame, por favor. Ese día es muy intenso. Ya piensas, ¿voy a comer? No, sí, eso lo tenemos bastante controlado. Pero es no que... comes, no hay tiempo. Sí, no, sí que como, sí que como. Ahora sí. Ahora ya es como, mientras hago... Eso. No, pero es que a mí me va mucho la marcha y la verdad es que lo disfruto mucho y... Bueno, quizás es una adicción esto, pero la verdad es que bueno, pues este estrés controlado pues me motiva, porque me gusta mucho y me apasiona mucho lo que hago. Entonces, pues bueno, hay producciones que son locas y aquí estamos nosotros. Recién se llamaba 9 de la mañana, necesitamos menores y a partir de ahí, exacto. ¿cómo se mueve la máquina? Pues nada, gracias a la profesionalidad de las agencias se puede plantear hacer una entrega esa misma tarde para poder pues meter, porque tienen ya material de estos menores actual y demás. Distribuyes la información exacto, a agencias se lanza y empiezas a recibir material pregrabado o da tiempo a hacer las pruebas. En este caso, que es muy extremo, es un ejemplo que he puesto porque no es lo normal, pero sí que ha pasado bastantes veces. Entonces sí, lanzamos la convocatoria y recibimos las propuestas que están disponibles, potencialmente disponibles, y esa misma tarde se entrega el material y en base a eso toman la decisión y al día siguiente está el encargado de meter los papeles de menores en la oficina y a partir de ahí ya tenemos un poco más de tiempo para gestionar el resto de personajes adultos. Pero sí, es muy loco, la publi es muy loca. Bueno, y en el caso de los adultos sí que hay algún envío de material. Exacto, se les pide el self-tape o se hace un casting presencial y ahí sí que tenemos un poco más de preparación. No muchísimo, pero lo mismo, cuestión de pocos días. Pues yo puedo estar lanzando una convocatoria un lunes y el miércoles tengo el casting presencial. Tengo el lunes y el martes para recibir las propuestas, hacer la preselección, citar a esas personas y preparar pues los actings con todas las necesidades que tengamos. Y el miércoles la jornada y a lo mejor ya están decidiendo ese miércoles, jueves y viernes a lo mejor ya te toca hacer un callback y en esa misma semana has vivido todo eso. Y depende mucho del proyecto, ¿eh? He estado en castings de un mes también, porque pues, hay muchos personajes y no todos los personajes están cerrados desde el primer momento, o sea, porque tienen que definir ciertas cosas. Entonces arrancas con unos personajes y a la semana y media pues, te llegan los otros y entonces haces distintas entregas. A lo mejor en un proyecto de casting de un mes hago 4 entregas, 5 entregas. Es lo más tocho, digamos, pero sí, hacemos proyectos de todo tipo en publicidad. Y tú que trabajas internacionalmente, ¿se nota mucha diferencia entre cómo se trabaja en España y fuera de España?
Sí. A ver, no, sí que es cierto que las productoras, los producers, los equipos de producción que trabajan aquí con producciones, hacen coproducciones de fuera, entonces el nivel es el mismo de profesionalidad. Sí que es cierto que depende de dónde sean las otras productoras, tienen ciertas peticiones distintas. Por ejemplo, los americanos les gusta ver todo el casting. Normalmente lo que sucede es que el director realiza su selección, su preselección, y esa preselección es la que va a visualizar el equipo de, bueno, el cliente, ¿no? Y con los americanos no siempre pasa esto. Ellos suelen pedir ver todo. Entonces ahí es cuando hay más discrepancias con ¿América, dirección. principalmente Estados Unidos o también? Sí, toda América. Sí, sí, totalmente. Entonces, pues eso. Y luego, pues bueno, hay otros territorios también que tienen sus cosas. Pero no, por lo general aquí, o sea, productoras de España, ya te digo, cómo trabajan coproduciendo con ellos, pues no te sabría decir. Yo creo que, o sea, el nivel es el mismo. Sí. ¿Crees que en España se valora debidamente desde las agencias, las productoras, la figura de la dirección de casting o aún les pilla como algo nuevo? En artes escénicas todavía es algo nuevo y hay mucho desconocimiento de cómo funcionar. Sí. Por eso lo pregunto. Sí, no, totalmente. O sea, sí que en publicidad se reconoce y se tiene muy en cuenta, depende del director o directora, van a tener más en cuenta tu opinión. Bien. Sí, eso es muy bonito, la verdad, porque se fían. Entonces, está muy guay ver que tienen muy en cuenta pues, tu opinión, porque al final tú los conoces de otros proyectos, a los talentos, y tú has estado en vivo con ellos y has podido ver cosas que no ha captado la cámara, claro. Y entonces eso se lo puedes trasladar. Ese diálogo me parece maravilloso siempre que nos dejan que existe, porque son tanta la cantidad de horas que invertimos en conocer al talento. Totalmente. Es un sello de calidad el que brindamos desde la dirección de casting. Y la verdad es que yo con el self-tape echo de menos hacer más presenciales, porque yo antes hacía muchísimos. Pero ahora por un tema de presupuesto, las producciones ya vienen con esto tiene que ser por self-tape. Y me encanta el self-tape, creo que tiene cosas muy positivas, pero comparando yo personalmente la cantidad de jornadas que hacía anteriormente con las de ahora, ostras, cuando veo a un talent es como, wow, fíjate, hace mucho tiempo y antes como que te veía cada mes. Y bueno, también es bonito, pero te falta, hay gente nueva que no la estás conociendo como a los otros, que por un lado también es interesante. Pero bueno, ya te digo, yo soy muy positiva y yo creo que ha traído cosas muy buenas el self-tape. Tengo otra pregunta. En la publicidad se da mucho el street casting. ¿Esto sucede en artes escénicas? Me da la sensación de que, hablo desde el conocimiento, desde el desconocimiento absoluto, me da la sensación de que toda la gente que que aplique a un proyecto de artes escénicas es alguien muy formado, con mucha base, un background pues, profesional. No siempre, hay mucho proyecto. La realidad es que no es lo habitual. Vamos, empecemos por ahí. Pero por las características que tiene el medio, las artes vivas, que también incluyen lo performativo, hay muchos proyectos que buscan actores, intérpretes reales. Puede ser un proyecto quizá más social, que tenga que ver con gente de un núcleo urbano determinado, de una condición social determinada, de un trasfondo personal determinado, una investigación, por ejemplo, sobre un proyecto sobre abusos en la infancia. Pues sí que hay un acercamiento a lugares, asociaciones, para, aunque no sean profesionales, ver qué posibilidad hay de dar recursos. Se suelen realizar workshops de conocimiento y ver si pueden llegar a trabajar en un escenario. Pasa mucho más en teatro público que en teatro privado, porque ahí no se está buscando, el primer objetivo no es la comercialidad,
sino un valor social, cualitativo, diferenciador. Luego hay otros proyectos comerciales donde estás buscando determinados perfiles que no encuentras, por más que busques. Y a mí me ha pasado de ir a estar buscando un personaje para un musical, tenía que jugar al baloncesto, unas características determinadas, y no encontrarlo, e ir con el director a un supermercado, y ahí estaba. Preguntarle, oye, ¿tú cantas? ¿Juegas al baloncesto? Sí. ¿Te gustaría hacer teatro, hacer una prueba? Sí. Y cambiarle la vida a esa persona, que es algo maravilloso, cómo la dirección de casting puede cambiar la vida de la gente. Totalmente. La nuestra, Sí, por sí. todo lo bello Sí. que Nos aporta. nos aporta 100%. y nos transforma, y la gente que descubrimos que de repente se le abre algo maravilloso. Sí, sí. ¿Cuántos intérpretes han surgido de lo inesperado? Totalmente. Sí, a nosotros también nos ha pasado en algunos casos y es muy bonito. Y en relación a lo que estabas diciendo, creo que tenemos que lanzar un mensaje a los actores para decirles que nosotros también crecemos mucho con su trabajo. Y creo que es bonito decirlo porque con tantos proyectos en los que hemos trabajado, ellos nos dan muchas cosas que luego aplicamos a luego dirigir a otras personas. Y creo que es importante decir esto. Decir gracias. Sí, sí. Cuando se es generoso, cuando se apuesta, realmente sucede algo en las salas, en esa comunicación. Como hablábamos antes, quizás no para ese momento, pero son cosas que se quedan Exacto. dentro y nos ayudan a crecer Totalmente. en ambas direcciones. ¿Qué crees que es lo que el equipo de dirección tiene más en cuenta o valora más de la interpretación del actor para tomar la decisión de escogerlo? Hombre, lo primero y fundamental es el análisis del proyecto. Saber qué posiciones hay, qué características tienen esos personajes, y a partir de ahí el equipo creativo, creo que el buen equipo creativo es aquel que es permeable a la sorpresa. Todos, al hacer nuestra lectura, nuestro trabajo de mesa, nos pueden venir perfiles, ideas, nombres, sugerencias, pero es tan bonito cuando alguien te hace ¡paf!, estallar la cabeza, que dices, lo tenías todo en contra, pero te has demostrado a ti mismo y a nosotros que creías en qué podías hacer este personaje, y de repente tiramos a la basura todo lo que habíamos pensado y eres tú. Totalmente. Y eso me ha pasado bastantes veces, y cada vez es más increíble porque no lo olvidas en tu vida. Son personas que quizás se alejan de los perfiles, pero que hacen que los creativos se enamoren de esas Pues personas. en publicidad también sucede esto, y también quiero añadir que como en publicidad tienen que hacer una interpretación en muy poco tiempo, todo muy sintetizado, pero tienen que clavar pues la expresión, la acción. Lo que yo creo que tienen más en cuenta o lo que más les llama la atención al equipo de dirección es cuando alguien, o sea, aporta más cosas de lo que se le está pidiendo, porque se le está pidiendo una acción tan marcada en tan poco tiempo que meter personalidad y autenticidad en los movimientos, en la interpretación, en la línea, el tono, ahí es cuando, lo que dices tú, ¿no? Rompen con el Matrix y dicen, ¡hey, espera! Me encanta que digas eso, porque yo siempre hablo de que los intérpretes ideales son los intérpretes propositivos, los que proponen algo, los que aportan, no los que se limitan a hacer. Claro, es que eso te está dando unas garantías para luego en rodaje o en las... Sí, en el vivo, en los ensayos en este caso. Te pueda construir un personaje y te pueda dar más cosas de lo que las capas, tú le habías pedido, decir, total. Lo básico es tener un 5. Un 5 lo puedes hacer, Sí, sí. cumples el perfil, lo lees, bien. Pero a partir de ahí, ¿cómo empiezas a sumar puntos? Y toda esa propuesta, todo
lo que aportas de más, lo que traes estudiado. También es maravilloso. En cualquier proceso, ver a alguien que conoce, que sabe el background, que ha estudiado y ha investigado quizá quién es el equipo creativo, ¿no? Conoce al director musical, al director de movimiento escénico, y llega con armas, con armas. Y esa es una diferencia cualitativa profesional. Porque tú notas, ¿verdad?, quién es profesional y cómo se maneja esa energía a quien llega, bueno, le da igual estar en el casting que estar en cualquier otro sitio. Sí, en relación a esto, claro, en publicidad tenemos perfiles de todo tipo. Tenemos actores formados con tablas, actores que se están empezando a formar, y después hay gente que prueba suerte, y esto la verdad es que entiendo que haya gente que le pueda molestar, pero en publicidad a veces se buscan looks muy potentes y hay gente que no tiene una formación en interpretación, pero tiene un look muy potente, tiene mucho morro y consiguen papeles que se remuneran muy bien en publicidad. Y luego estas personas, muchas se interesan por formarse y se forman, otras pues a lo mejor se dedican a otra cosa y han probado porque pues les hace ilusión o lo que sea, y como van sin intención de que eso es la carrera que han escogido, van con menos nervios. Claro. Entonces ejecutan las cosas como más auténticas, y muchos actores que están formados, que para ellos es muy importante, o sea, es su vida, ¿no? Es a lo que se están encarrilando, llegan con unos nervios que es como, wow, tenemos este trabajo, ¿no?, la dirección de casting, de antes de grabarles, de crear un espacio, lo que comentas tú, agradable, de ambiente distendido para que se relaje y luego pues haga una mejor interpretación. Y estaba pensando esto, es curioso que los que vienen menos nerviosos, claro, son los que no se lo toman todo tan, ¿sabes?, profesional. Yo lo enfocaba, el término profesional para mí no es tanto de certificado formativo, como de saber estar. Totalmente, la actitud de... Claro, una persona que va con la actitud adecuada me está marcando una profesionalidad que quizás no la tenga de currículum, pero sí de generar ese interés, de seducción. Al final es escuchar, dar lugar al otro. Yo creo que de los errores que se suele cometer en muchos castings es ir a darlo todo, y que se escucha tanto, ¿no? Yo voy al casting a darlo todo. No, tienes que ir a interesar, a conocer, a sugerir y a escuchar mucho. Aprender. Claro, a escuchar mucho a las personas que tienes enfrente porque te están dirigiendo y quizá puedas tener tú una idea preconcebida de por dónde llevarlo y que cueste salir de ahí. Y esa actitud de gente pues, cercano al street casting, ¿no? Gente que me puede venir de escuelas o quizá que todavía no ha pisado un escenario, pero que tiene ese algo especial que te está diciendo, está validando toda la experiencia que aún no tiene. Y hay que apoyar a esa gente, sin duda. Sí, sí. Bueno, de hecho, nosotros hemos conocido gente en castings de publicidad que después han dado el salto a ficción, y bueno, hay personas que siguen combinando la publicidad con la ficción o se han enfocado ahora en ficción. Todo es totalmente lícito. Y es muy bonito ver eso, es muy guay. Una duda que a mí me surge es sobre el tiempo de preparación que tienen los talentos de cara al casting en publicidad, porque si todo es tan inmediato, ¿cómo les pilla? Estoy en el supermercado, me llama mi representante, oye, mañana tienes que grabar esto, rápidamente, vamos, pero ¿hay algo que podamos aconsejarle, recomendar? ¿Cómo es el proceso? Correcto, pues improvisación total. Sí, porque es que no hay tiempo, no hay margen. Entonces están entrenados, claro. Yo creo que es un buen espacio para coger práctica, para improvisar de verdad, porque en los presenciales ellos no saben lo que van a hacer. Entran por la puerta, yo les digo la acción y es la primera vez que escuchan lo que van a hacer. Wow. En self-tape, claro, mandas las instrucciones, lo detallas todo lo que puedas para que tengan el máximo de información. Incluso yo me grabo para decir, mira, pues quieren esta expresión muy concreta, tienes que hacerlo así y tal, o les hablo de los personajes para que entiendan mejor y puedan dar una mejor interpretación.
pero la realidad es que ahí tienen más tiempo para prepararse para el self-tape, pero en presencial entran y yo les digo la acción y todo ha pasado en 10 minutos, 15 minutos. Ahora mismo me viene algo chocante a la mente, lo primero que es el tema de saber dónde uno se está metiendo. Porque, oye, voy a hacer una prueba, qué bien, me has seleccionado, entro en un espacio y me dicen, tienes que hacer esto. Pero si de repente tienes algún problema ideológico o no te sientes cómodo con algo de lo que te Exacto. están pidiendo, ¿cómo? Siempre sabemos que puede ser conflictivo. Por ejemplo, tema besos, esto se avisa con antelación, este personaje tiene un beso, esto es muy importante, que esto hemos tenido las charlas de intimidad con Ábdice y que son pues necesarias y súper importantes. Y sí, estas cositas las avisamos porque hay gente que no lo acepta o por un tema cultural o lo que sea, pues no quiere hacerlo. Entonces es muy valiente hacer casting de publicidad porque es que van sin saber nada y tener luego la capacidad de en muy poco tiempo dar muchas cosas, que tiene lo suyo. En artes escénicas siempre hay más tiempo. Claro. Dentro de lo normal. Lo que son los grandes proyectos, si hablamos de gran formato, primero está la rumorología, que es muy sabio y útil hacer networking entre compañeras y compañeros de trabajo. Porque, oye, se está rumoreando que va a venir este proyecto el año que viene. Pues tú ya empiezas a investigar. Oye, que sí, que parece que se va a estrenar, saldrán las audiciones dentro de un par de meses. Pues oye, si te interesa empiezas a mirar. Desde que se anuncia, suele haber como mínimo un mes antes de que se hagan las pruebas presenciales. Quizás salen y tienes 15, 20 días para enviar un primer material y luego a partir de ahí ser convocada para las pruebas. Cuanto más ambicioso es el proyecto, más tiempo se da desde la convocatoria a la realización de pruebas para llegar al talento que se busque. Y desde que se realiza el casting hasta que se empiezan los ensayos, pues lo normal es que mínimo haya unos 6, 8 meses. Wow. Para, como hay tantas pruebas presenciales, Claro. puede haber hasta 3 fases presenciales, pues al final puede ser un proceso de un mes, mes y medio, hasta que se cierra, se toman las decisiones para un primer reparto, que cuando llega la fase de contratación se puede caer. Si luego ese reparto está dependiendo de proyectos audiovisuales, pues también puede haber cambios, porque sabemos que el audiovisual siempre va a ponerse por encima, para bien o para mal, de las artes escénicas y yo creo que de cualquier otra cosa que se cruce. Es lo que mejor se paga y es lo que más visibilidad da. Hay que entenderlo, pero también hay que sufrirlo. Claro, y también estaba pensando que para un actor conseguir un papel en un musical, en una obra, es una estabilidad muy buena para ellos, ¿no? Porque sabes que vas a tener trabajo asegurado, ¿no? Ciertos meses en otro... El término asegurado es algo que hay que entrecomillar. ¿Sí? Porque en artes escénicas al final dependes de la entrada de público diario. Las expectativas de producción puede ser hacer una temporada completa. Bravo, bien. Pero si a los 3 meses no está entrando el dinero por el público, quizá la temporada se vea muy limitada. Si el proyecto va muy bien, pues pueden ser años. Hay actores, intérpretes que han estado más de 7 años interpretando un mismo personaje o trabajando en el mismo proyecto. Como el gran Lorenzo Valverde, mítico, quizá uno de los primeros, con El diluvio que viene, que vamos, ya se convirtió en un fenómeno nacional en aquella época por haberse mantenido tanto tiempo en ese personaje. Qué bueno. Pero siempre todo se lanza con expectativas, garantizar, cuando todo depende del público, no se puede. Y esa tranquilidad que pueden tener también es una exigencia de disciplina, porque las artes escénicas son muy sacrificadas, tienes que tener una rutina, independientemente ya si es gran formato o pequeño formato, u obras de texto, me refiero. Sabes que todos los días a una hora tu cuerpo, tu mente tiene que estar en plena forma, tu voz, para ir a 100.
cuidado con acostarte tarde, cuidado Correcto. con coger frío, cuidado con hacer deportes, porque a lo mejor te gusta mucho la escalada, Y te lesionas. pero dices, no, tengo que dejar de ir al campo por si acaso me voy a lesionar. Claro, de Entonces, hecho, tu vida es un poco monacal, hay que valorar muchísimo la vida de todos los que hacen sí, sí. espectáculos en vivo, porque suelen sacrificar mucho, aparte del tiempo personal y de los horarios que tengan, claro. Sí, de hecho, me has recordado una cosa que pasó en un proyecto, que era un videoclip, y el que iba a protagonizar el videoclip se fue a surfear el día antes y se reventó el tímpano Guau. y no pudo hacer finalmente el rodaje. Pero bueno, la persona que cogieron, la verdad es que fue todo un acierto. Era, pues bueno, la segunda opción, pero mira, al final fue súper guay y cosas que pasan. Era una persona, pues mira, que no tenía la formación, fue un poco, pues street casting. Y claro, esto yo creo que a un actor no se le ocurre, de irse a surfear No se un les día puede de ocurrir. muchas... Yo no tengo dedos suficientes en la mano y en los pies de intérpretes profesionales que cometen algún desliz pues, fruto de que sus expectativas están extralimitadas, ¿no? Pero todos somos humanos, como Sí. decíamos antes, y tenemos que entender los pequeños deslices de los demás y esperar con el corazón abierto a que Total. entiendan los errores que podemos cometer nosotros. Sí. No me quito de la cabeza todo lo que tenemos que trabajar nosotras desde la dirección de casting para ayudar al talento a entender y a que se sienta seguro en los espacios. Lo que comentabas, eso de llegar a un espacio y no saber. Muchas veces lanzamos convocatorias y nosotros tampoco sabemos qué es lo que se va a hacer y tenemos que estar demandando a producción, a guión, oye, ¿qué va a haber? Tenemos ahora una separata, pero ¿cómo va a ir esta historia? Porque es importante que lo transmitamos y que sepamos dar la oportunidad a que la gente diga que sí o que no a lo que quiere de hacer. Sí, totalmente. Y bueno, para eso se está realizando el protocolo de consentimiento que, bueno, gracias a Abdice se ha logrado a través de charlas definir pues, todas las normas o pautas que debemos de seguir para poder hacerlo, el casting, un espacio seguro, porque los talentos están en una situación al final de vulnerabilidad delante de la cámara y muchos han aceptado ciertas cosas que no tendrían por qué haberlas aceptado, porque sienten esta presión de si no acepto esto, quizás no consigo el papel. Así que es muy importante todo esto este trabajo que se está realizando es esencial para darles esta seguridad a ellos. Y desde nosotros lo sabemos, Abdice es nuestro sello de calidad. Cualquier duda que pueda surgir en un casting, siempre que haya una dirección de casting de un miembro de Abdice, que nos lo escalen, Correcto, nos que recurran pidan, a nosotros. Claro, que nos Sí. pidan, porque siempre el diálogo es fundamental. Sí. Por mucho, porque podemos siempre, en ese riesgo de estar equivocados, siempre podemos pensar que le ha llegado una información que no tiene, pero en todo momento que haya diálogo, totalmente. y que no se fuerce nada. Que ha habido mucho silencio y esto no puede continuar así. Y eso en mi experiencia trabajando con colectivos, siempre, todo colectivo dice, lo más importante es que se nos dé voz, que se nos escuche. Totalmente. Y esto es algo que está aquí mismo, el escucharnos y que se produzcan estos encuentros. Sí. La verdad es que estoy muy feliz de haber tenido esta charla Yo también, contigo, José Luis. Judith, y espero que tengamos más momentos Seguro que sí. cercanos y grandes, Sí, pero sí. para seguir conociéndonos, autocriticándonos y disfrutando. Totalmente. Gracias. A ti.